Buenas noches, dando continuidad al ciclo de conferencias sobre charlas de vacunación y COVID. Esta noche tenemos una invitada de lujo, muy querida además por todos los que de alguna forma hemos trabajado por años en pacientes con infecciones virales, sean cual sea el tipo de infecciones virales. La doctora Flor Pujol, que es siempre una gran invitada a los diálogos de los infectólogos por muchos años. Hoy nos va a hablar de vacunas versus variantes, quién va ganando. Quiero decirles que la doctora Flor Pujol es biólogo y doctor en ciencias, mención bioquímica, es investigador titular emérito del IBIC. Adicionalmente, es jefe del Laboratorio de Virología Molecular, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en Caracas y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, además de tener en su haber más de 150 publicaciones científicas y muchas otras cosas más, que estaríamos aquí un rato muy largo publicando y hablando de lo que ha hecho Flor a lo largo de su carrera muy fructífera. Bueno, yo no quiero retrasar más el inicio. Aquí les dejo con la doctora Flor Pujol, quien nos va a hablar sobre este tema tan importante hoy en día en la epidemia de la infección por coronavirus. Muchas gracias, Fátima, por esta bella presentación. Ante todo, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología por invitarme a participar en estos interesantes tertulias y presentaciones que están teniendo los miércoles en la noche. Y en segundo lugar, a nuestro ya indispensable, útil y maravilloso SOS Telemedicina, que ha hecho posible la divulgación del saber, en particular de la COVID-19 y del coronavirus, ya desde hace más de un año que llevamos en esta situación. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación, para hablar entonces de la COVID, vacunas y variantes, ¿quién va ganando? Como ya sabemos, el 11 de marzo se declara la pandemia de coronavirus. Es la primera pandemia por coronavirus y la última que vivimos fue la de influenza H1N1 en 2009. Sabemos que son dos coronavirus patógenos que anteceden al SARS-CoV-2, el SARS-CoV que surgió en septiembre de 2002 y que se sabe que todos estos coronavirus tienen un gran reservorio de virus en los murciélagos y que en general pasa un virus por un animal intermediario. En el caso del SARS-CoV fue la civeta. En el caso del MERS, que surge a partir de 2012, porque es importante decir que esto es una enfermedad recurrente, es una reemergente. No hemos logrado erradicarlo como se erradicó el SARS-CoV. Y el animal intermediario son los dromedarios y camellos. En cambio, para el SARS-CoV-2, si bien comparte parte de su secuencia con la secuencia de un virus de pangolín y otras partes con virus de murciélagos, no hemos encontrado el virus ancestro directo como se hizo para los dos otros, y entonces esto ha dado pie a múltiples teorías conspirativas sobre su origen. Pero en general la OMS, la última misión que ocurrió a final de año y que está por arrojar los resultados, sigue manteniendo como origen más probable un origen natural a partir de quizás pequeños mamíferos que hay que seguir explorando para buscar el virus progenitor. Sabemos que esta apariencia de corona es la espiga que tiene el RBD, que es el dominio de unión al receptor, que se une a la CE2. Es un genoma muy largo para un virus ARN, el genoma continuo más largo de los virus ARN. En general, cuando tienen genomas tan grandes, los segmentan, como el caso de influenza. Y
sencillamente para unirse a la célula interactúa con el receptor ACD2 y tenemos además una activación por una proteasa que es indispensable para que esta proteína de la espiga exponga el péptido de fusión. Y ese péptido de fusión es el que le va a permitir entonces a la envoltura del virus fusionarse con la membrana y de la célula y de esta forma liberar el genoma viral que entonces va a ser transcrito, una transcripción discontinua característica de estos virus que los hace propenso a recombinación. La transcripción discontinua que hace una propensión a recombinación. No voy a entrar en otros detalles de la replicación porque no se ameritan en esta charla. Entonces, justamente, como vamos a hablar de mutaciones, ¿por qué muta el SARS-CoV-2? Entonces, siempre decimos que como es un virus ARN muta, pero resulta que este orden nidovirales y la familia Coronaviridae está dentro de este orden, tienen una proteína que tiene actividad correctora. Y eso es lo que le permite a este virus tener un genoma tan largo, porque si no, acumularía demasiadas mutaciones. Entonces, ¿cómo hace un virus para tener un genoma ARN tan largo y no morir en el intento? Porque un exceso de mutaciones es deleterio, puede ser suicida para un virus. Bueno, pues tiene actividad correctora. Pero igual muta. ¿Cómo muta? Por la recombinación, por esto de la transcripción discontinua que les asomé ligeramente. Y si vemos, por ejemplo, el genoma del SARS-CoV-2, ¿qué sabemos de él hasta la fecha? Que parece un genoma híbrido con fragmentos de genomas de murciélagos y un fragmento, justo el RBD, el más importante, que se asemeja al del virus del pangolín. Entonces, esta habilidad de recombinar que le genera deleciones, inserciones y genomas híbridos es lo que le facilita a esta especie, este salto de especie que ya hemos visto las dramáticas consecuencias de estos saltos de especie. Y finalmente, es tan deleterio mutar para este virus que nosotros, el hospedero, hemos desarrollado mecanismos de defensa innata, que son enzimas, en este caso desaminasas, que también hacen mutar este virus. La mezcla de todas esas mutaciones y los más de 100 millones de casos donde este virus se ha replicado y replicado en cada uno de estos casos, hace que en este pronto año y medio, todavía no cumple año y medio, probablemente este virus ha ido acumulando mutaciones. Entonces, primero la base de datos GISAID clasificó con unas letras estas variantes, estos primeros clados, pero después se propone una nomenclatura más dinámica basada en la filogenia y en las mutaciones, donde se arranca con A y B, que son dos primeros linajes, ambos surgidos en China durante la evolución que sufrió en Wuhan este virus, ¿no? Y luego, entonces, surgen a partir de estos dos linajes, se derivan como de un árbol genealógico los distintos linajes A.1, A.2, y ahí vamos hasta B.11 y así vamos. Por eso que ustedes ven la nomenclatura con unos números consecutivos, muy complicada, pero también muy útil porque nos permite decir que este linaje se deriva del anterior. Una de las primeras mutaciones que oímos fue la D614G, que para finales de marzo ya había reemplazado el linaje A, justamente que contiene la D en posición 614, ¿no? Y se observó que tenía, aquí ven, un CT más bajo, es decir, esto es el valor que arroja una PCR en tiempo real, y un CT más bajo significa que tiene mayor carga viral. Con respecto a la situación en Venezuela con estos linajes, pudimos realizar 7 genomas completos del origen de la epidemia en Venezuela, fíjense, marzo, abril, hasta mayo
de los primeros casos y encontramos una sola cepa del linaje A, el que tiene el D614, y todas las demás tenían la G en esta posición y similar a lo que circula en Latinoamérica. Como curiosidad, en el primer brote que recordarán de la Academia de Béisbol, encontramos en Nueva Esparta, encontramos una delesión en una de en estas cepas que circulaban en esta primer brote, que ya después fue desplazada en subsecuentes brotes en la isla, ¿no? Y entramos entonces al tema de las variantes. ¿Qué implicaciones pueden tener? Bueno, implicaciones en el diagnóstico. Sabemos que, por ejemplo, la variante que circula y emergió en Reino Unido presenta una delesión en el gen S, y justo parte de la diana, de los primers que se usaban para amplificar, caían en esa delesión. Y así fue como se dieron cuenta de que había una variante, porque amplificaba con un gen y no con el otro. La ventaja es que en general, todos los kits diagnósticos que se usan para este virus amplifican dos regiones del genoma, justamente previendo que uno de los dos sistemas diagnósticos pueda fallar, se puede detectar por el otro. Virulencia, bueno, hablaremos de transmisibilidad, gravedad de la enfermedad y obviamente la gran pregunta de eficacia de las vacunas. Este es un artículo de nuestro laboratorio. El doctor Rangel es el actor de correspondencia y Joseph Ortega fue nuestro estudiante, actualmente es postdoc en Cleveland, por estudios de modelaje con las distintas mutaciones que aparecen en la base GZ. Pudieron predecir ya 5 de ellas que tenían un incremento de la afinidad hacia el receptor ACE2. Y esto obviamente que implica que estos virus quizás podrían penetrar, infectar más fácilmente la célula y con esto eventuales consecuencias de mayor transmisibilidad. Entre estas les reporto la N501Y, de la cual hablaremos posteriormente. Entonces, las variantes, escogí, digamos, las 3 que más suenan. Está la variante que circula en el Reino Unido, que tiene justamente esta mutación N501Y, y se ha demostrado que este virus tiene más afinidad a la proteína al receptor. Después está la que emergió en Sudáfrica, la B, recuérdense de la terminología jerárquica, B.1.351, y después la conocida P1 que circula en Brasil. Esta corresponde a B.1.1.28.1, ya es un hijo, pues, de este linaje. Estas dos variantes que vemos aquí tienen la mutación E484K, además de la N501Y. Aquí no está señalada, pero aquí está. Es decir, tienen la mutación que circula en Reino Unido, más esta nueva mutación E484K. Esto es un poco para que ustedes vean, estas mutaciones están justo en la porción de la proteína que interactúa con el receptor. Fíjense, esto es un reporte de variantes y ya la OMS tiene un sistema de clasificación de variantes donde están las variantes de interés cuando tienen alguna mutación que sugiere que estas mutaciones podrían tener alguna afectación en las características, en el fenotipo del virus, como son transmisibilidad, evasión de respuesta inmune, etc. Y las variantes de concern, por inglés VOC, que son las variantes de preocupación, es cuando ya se tiene evidencia de que esas mutaciones están afectando esa característica. Como a mí me gusta simplificar y a veces peco de sobresimplificación, traté de poner de forma sencilla en qué consisten estas variantes, ¿no? Y entonces, aquí está la mutación N501Y, en la variante del Reino Unido, que la llaman también Nelly,
por la ENY, la llaman Nelly. Y ya se sabe que esta variante aumenta la transmisión. Estudios epidemiológicos y de modelaje y dinámica molecular, epidemiológica han mostrado que esta variante se multiplica y se transmite más fácilmente. Luego está la de Sudáfrica y la de Brasil, la P1, tienen esa mutación, además de ERIC por la E484K. Además, tienen una serie de otras mutaciones que tienen también importancia, son las que terminan de conferir el fenotipo y las características. Por ejemplo, la de lesión que tiene la variante del Reino Unido contribuye mucho a las características de mayor transmisibilidad de esta cepa. Y también nos permiten diferenciarlas. Ya en Brasil hablan de una P2, que sería la B11282, y también de una P3. ¿Qué sabemos de estas mutaciones? Bueno, los primeros estudios muestran que la N501Y, la mutación, esto es un título de anticuerpos neutralizantes y ustedes ven que más o menos los títulos son en este primer estudio hasta un poquito mayores, pues son similares. Sin embargo, en estudios in vitro, con concentraciones subneutralizantes de anticuerpos neutralizantes, vemos la aparición de la E484K. Es decir, la aparición hace que se reduzca enormemente el título de neutralización de estos anticuerpos. Es lo que conocemos en virología como un mutante de escape a la neutralización. ¿Qué más sabemos de esta? Que en algunos casos de reinfección en Brasil vieron la aparición de esta mutación. Entonces, como les he dicho, esta variante en términos de transmisión se transmite más fácil en el Reino Unido y poco a poco en Inglaterra ha ido desplazando, las barras moradas son justamente la frecuencia de esta variante B117 en Inglaterra. La mala noticia es que en estudios, hay un Nature, este es un British Medical Journal, la curva de sobrevivencia de pacientes con COVID moderado, donde la tasa de mortalidad fue alrededor de 2,5 por cada 1000, en el caso de los infectados con la variante de Gran Bretaña, pues la tasa de mortalidad se elevó a 4 en 1000. Es decir, primero causa más mortalidad porque es más transmisible, pero además parece también estar asociada a una evolución un poco más grave. En Sudáfrica esta es la situación, lo mismo, vemos desde febrero hasta bueno, en este caso va desde el principio de la pandemia, que habían varias cepas, y como vemos ahora, la variante esta B.1.351 prácticamente representa el 80 o 90% de las variantes que están circulando. Sugestivo de nuevo de que se está transmitiendo y está tomando la ventaja sobre las otras variantes. En Brasil, entonces, el caso de reinfección con la variante P1, lo cual empezó a prender la alerta, y este trabajo lo mismo, parece exhibir mayor transmisibilidad y evasión inmunitaria. Está este trabajo de Cell, donde comparamos entonces la variante Gran Bretaña, la variante que circula en Sudáfrica y la variante que circula en Brasil, y que vemos que algunos anticuerpos terapéuticos todos funcionan contra la variante de Gran Bretaña, en cambio no todos, ya uno deja de funcionar con las variantes que tienen la mutación E484K. Y lo mismo los anticuerpos de individuos vacunados, se ve cómo se reduce fuertemente el título de neutralización de esos anticuerpos. Entonces, aquí me voy a
antes de seguir un poco con cómo estamos con las vacunas, voy a hacer una pequeña panorámica de las distintas vacunas que tenemos en el panorama. Primero tenemos todos los tipos de vacuna a los cuales estamos acostumbrados, y las nuevas plataformas están siendo ensayados contra esta enfermedad. Así, por ejemplo, vacunas atenuadas, por ahora en fase preclínica. Vacunas inactivadas, y aquí traigo Sinovac y Sinopharm. Sinopharm, que como sabemos ha sido ha sido traída a Venezuela, y Sinovac porque es la que se usa en Chile. En general, la teoría nos indica que estas vacunas inactivadas son presentación exógena. En general inducen más respuesta de anticuerpo y menos respuesta celular. Y dentro de todo es útil que haya una complejidad y una variedad de respuesta inmunitaria en una vacuna. Es por eso que para ellas entonces usamos adyuvantes para tratar de inducir también esta respuesta celular. Luego tenemos vacunas de subunidades, y aquí tenemos la vacuna Novavax, que es la proteína de la espiga bajo recombinante, de nuevo presentación exógena. Y como también ya nos han hablado de los prototipos vacunales cubanos, en el caso de estos prototipos estamos hablando de RBD, que es solo el dominio de unión al receptor, es una porción más pequeña, no cubre toda la proteína. Y estos, como bien digo, son prototipos vacunales, ya que todavía no han pasado por la fase 3. En Novavax le pongo un asterisco rojo, estaremos hablando, es de la conformación prefusión, estaremos hablando posteriormente. Después tenemos pseudopartículas virales que están en fase preclínica, todavía no tenemos vacunas de este estilo. Tenemos vectores virales replicativos, de nuevo en fase preclínica, ningún ejemplo todavía. Y los vectores virales no replicativos, donde tenemos prácticamente la lista más grande, con AstraZeneca, la vacuna Sputnik, Sputnik V rusa, una vacuna china, CanSino, y la vacuna Janssen, que es una de las más jóvenes, pero que ya también ha pasado por las fases de estudio. Y de nuevo el asterisco, ya que también tiene esta conformación prefusión de la cual hablaremos. Vacunas de ADN, solo en fase 1, no sé si han pasado a fase 2 ya. Y la de Moderna y Pfizer, que son vacunas de tipo ARN, que sabemos que entonces el ARN es insertado en el citoplasma, solo para recordar que solo va al citoplasma, no toca el núcleo, es decir, no hay posibilidad de convertirnos en transgénicos con estas vacunas, y ambas tienen codifican para una proteína donde se han insertado 2 prolinas por mutagénesis, todas estas vacunas con formación prefusión, que hacen que la proteína S ya tenga una conformación prefusión. ¿Qué significa la conformación prefusión? Bueno, aquí ven, esta es la conformación prefusión de otra proteína viral, pero son la inclusión de estas 2 prolinas en sitios clave, estabilizan la conformación prefusión. En algunas preparaciones hasta incluyen 6 prolinas. ¿Qué ventaja tiene esta conformación prefusión? La idea es que el péptido de fusión, que es el que le permite al virus entrar a la célula, siempre está escondido porque es un péptido hidrofóbico. Al estar en conformación prefusión está más expuesto. ¿Y qué ventaja tiene esto, entre otras? Que al estar más expuesto, al vacunar con ello, puedo inducir anticuerpos no solo contra los anticuerpos, no solo contra la RBD, la parte clásica de los anticuerpos neutralizantes, sino que puedo inducir la producción de un nuevo tipo de anticuerpos que son contra el péptido de fusión y que también pueden ser neutralizantes. Entonces aquí
tengo una tabla que tengo que hacer un agradecimiento muy especial a nuestro colega César Cuadras, que está en Nicaragua, que elaboró esta tabla y me ayudó a tenerla para hoy. Es tratando de recopilar toda esta información que ha surgido sobre las vacunas y cómo se ve afectada la eficacia de estas vacunas con el surgimiento de estas 3 variantes claves, pues. Entonces, Novavax, vacuna de subunidad, como les dije, reporta una eficacia contra la cepa salvaje del 96% y se reduce un poco con la cepa británica. Recuerden que esta variante, perdón, ni cepa ni británica, la variante que circula en el Reino Unido, no tiene la mutación E484K, que es la que compromete más el éxito de los anticuerpos neutralizantes. Y contra la variante que circula en Sudáfrica, sí se ve una reducción en su eficacia, aunque mantiene eficacia. Johnson & Johnson, que es también con adenovirus, con conformación prefusión, se ve una reducción también pequeña, y este moderado se refiere a que de todos modos los casos de infección en los vacunados fueron casos moderados, no se vio enfermedad grave. Esto es, tomando anticuerpos de individuos vacunados, se ve que el título de neutralización se reduce de 3,3 veces. AstraZeneca tiene una eficacia un poco más baja. Sabemos que se dieron cuenta que en realidad la primera dosis quizás era muy elevada y eso causó una eficacia del 66%. Cuando probaron por error una dosis de la mitad, tuvieron una mejor eficacia de cerca del 90%. Se ve una cierta reducción, este es otro estudio comparando 75 versus la salvaje 84 de eficacia, pero con la variante que circula en Sudáfrica los resultados fueron bastante catastróficos. En cuanto a la Sputnik, está publicado ya una alta eficacia y reporta que funcionan bien contra las variantes, pero no hemos visto la información, no ha sido publicada. Pfizer BioNTech, de nuevo con conformación prefusión. A pesar de ello, vemos que hay una reducción. En este caso, en este reporte de ellos, muestran una leve reducción. Esto es un 34% de reducción en los títulos y un 18%, 18% solamente de reducción. Y aquí es 64, perdón. La Moderna, lo mismo, siempre se ve una reducción en los títulos de neutralización. En el caso de la Sinovac y la Sinopharm, que tiene 50,4 de eficacia, la vacuna que se usa en Chile, no se tiene información sobre su desempeño con las variantes. Y la Sinopharm, que tiene un 79% de eficacia con la vacuna salvaje, es la misma situación. Muy calientico, también me lo acaba de mandar César Cuadra, es un New England Journal of Medicine que acaba de salir, donde realizan este mismo estudio y para hacer el cuento corto, vemos aquí aún las vacunas de ARN que tienen el péptido en conformación, la proteína en conformación prefusión, vemos una reducción del título de neutralización aún con estas vacunas. Y como vemos aquí, la Sputnik, pues no hay información disponible. Entonces, ¿qué mensaje? Porque esto puede descorazonar a muchas personas y es importante digerir bien este mensaje. Digamos, se está reduciendo la eficacia de las vacunas. Es probable que con las variantes podamos cursar infección a pesar de estar vacunados. Pero, importante este mensaje, hasta ahora la evidencia apunta a que
de todos modos previenen la enfermedad grave. Y por eso les recalqué la importancia de la inmunidad celular como complemento a la inmunidad mediada por anticuerpos neutralizantes. Volviendo un poco con las dos vacunas chinas, la otra característica que tienen la Sinovac y la Sinopharm para nuestro continente, pues nuestro hemisferio, es que contemplan el virus completo porque es el virus inactivado y entonces algunas otras proteínas podrían estar proviendo inducción de anticuerpos que también, algún tipo de inmunidad que también podría estar ayudando, en particular la celular, a conferir protección. Y como esas mutaciones, no forzosamente hay mutaciones en esas proteínas, en las variantes, nos podrían ayudar entonces quizás a conferir protección con respecto a esto. Habiendo dicho todo esto, la conformación prefusión, los anticuerpos neutralizantes, a pesar de todo son pruebas in vitro, las vacunas inactivadas que podrían ofrecer un abanico más grande de antígenos, tengo que recordar unas sabias palabras del maestro José Esparza. La biología teórica siempre requiere confirmación y la vacunología en particular es una ciencia empírica. Así que mientras no tengamos la evidencia, todo esto resulta ser por ahora muchas inferencias y muchas especulaciones. Como parte de la vigilancia genómica que recomendó la OMS para estas variantes desde principio de año en el Laboratorio de Virología Molecular, dado que no tenemos las facilidades para secuenciar 140.000 genomas completos como ha hecho el Reino Unido, son muy pocos los países que lo pueden hacer, ni siquiera los Estados Unidos, decidimos una estrategia racional de amplificar un 3% del genoma, 1.000 nucleótidos de los 30.000. En esos 1.000 nucleótidos nos cubren las mutaciones de interés y algunas otras de las que les hablé, las otras mutaciones. Entonces, iniciamos con un protocolo y el número que esperábamos obtener era 500 y con esto ya encontramos, a partir de marzo, si no me equivoco, empezamos a encontrar muestras que podían ser anteriores, pero digamos, las encontramos hacia final de febrero, principio de marzo, que tenían estas dos mutaciones. Y por una serie de otras mutaciones parecían variante P1. Una vez entonces establecido qué es lo que estábamos encontrando, quisimos poner el acelerador e irnos a un método todavía más rápido, secuenciando solo 1% del genoma y pudiéndolo hacer en un solo round de PCR. Y ya hemos acumulado más de 600 muestras amplificadas que están en camino a Corea, a la empresa Macrogen que secuencia, y tenemos más de 400 secuencias de la espiga en este momento, de esos fragmentos, para poder entonces establecer un poco cuál es el panorama de circulación de variantes en Venezuela. Aquí, una vez que encontramos estas primeras variantes putativas P1, procedimos a secuenciar la espiga completa, 4.500 nucleótidos de los 30.000, y ustedes ven aquí que la primera muestra es idéntica, muy similar a otras P1 que están en las bases de datos, y todas estas mutaciones que tienen en la espiga las encontramos. Y además la delesión, aquí están las mutaciones, y la delesión de la NSP7, que es característica de esta variante. Esta es, aquí vemos 424 muestras, ya llevamos 100 P1 y 2 P2-like, parecen variantes P2, pero hay que caracterizarlas mejor, que tienen, las P2 solo tienen la mutación E484K sin la mutación N501Y. Vemos cómo hay una amplia circulación en Bolívar, una amplia circulación en la región capital, algunos estados, Nueva Esparta también, todavía libres, pero en cualquier momento
vamos a encontrarla, y un caso en Lara, Mérida y en Zulia, después de varios meses donde no se encontraba. Entonces, yo quiero llamar la atención de esto, y esto es un poco la progresión. Ustedes ven, son números pequeños, pero a pesar de todo, en Bolívar, ya de 36 muestras secuenciadas, 34 tienen la variante. En la región capital, la prevalencia es un poco menor, pero igual es altamente predominante ya. En Zulia, en cambio, hay un solo caso de 23 para el mes de febrero y están, digamos, viajando las muestras del mes de marzo. Quiero llamar la atención porque quizás con los números pareciera que son pocas las variantes. Sencillamente los números hay que verlos en términos de frecuencias. Y en el caso de Bolívar, ya para el mes de febrero era bastante significativo la contribución de las variantes al panorama epidemiológico y clínico que se estaba observando en ese estado. Estos son unos comentarios de un representante del OPS, ya tienen un par de semanas estos comentarios, y bueno, en rosado añadí algunos otros comentarios yo, ¿no? Entonces, bueno, por ahora no son más agresivas o severas. Para ese momento no se habían publicado los artículos de mayor mortalidad de la variante B.1.1.7. No hay evidencia que las vacunas no protejan, y entonces, bueno, vamos a estar claros, probablemente siguen protegiendo contra la enfermedad grave y protegen a muchas personas contra la infección. Sin embargo, la eficacia, sabemos que la eficacia sí se está viendo parcialmente afectada. El diagnóstico virológico hasta el momento no ha sido afectado, y esto, por ejemplo, en Venezuela no se usa ningún kit molecular que utilice la espiga como diana, como blanco. Se utiliza otras proteínas, así que otros genes, esto no se afecta, y como les dije, se usan 2 dianas, 2 blancos, para asegurar de pescarlo si hay una mutación con la otra diana. Cuanto más se transmita el virus, más probabilidad de que ocurran mutaciones, más variantes son esperadas. Por eso, y también las vacunas pueden ser un elemento de presión de selección para el surgimiento de variantes. Pero la respuesta a esto es vacunar lo más rápido posible. Y la otra esperanza, si bien el panorama puede, importante no transmitir frustración, las vacunas siguen siendo nuestra prioridad como herramienta de control. Las plataformas que se usan para muchas de estas vacunas recombinantes permiten rápidamente incorporar, así como incorporaron las prolinas algunos, incorporar estas mutaciones de forma tal de hacer vacunas o bivalentes, polivalentes, o hay algunos estudios que dicen que quizás vacunándonos contra las variantes podríamos tener la protección cruzada también contra las cepas originales. Y sí es importante mantener todas las medidas de salud pública y la vigilancia genómica, muy importante. Y esto sencillamente no tenemos mejores herramientas para prevenir la transmisión de las variantes, pero lo que tenemos es que redoblar las herramientas, las mascarillas N95, por ejemplo, reforzar el uso de estas variantes, aún en las personas vacunadas. Entonces, ¿quién va ganando? Bueno, Israel sabemos que ha vacunado por lo menos con una dosis al 100% de su población, y como vemos, una reducción dramática en el número de casos, y esta foto calientica que mandaron en el chat minutos antes de esta charla, ya el hospital de Tel Aviv cierra la última sala que atendía a pacientes con COVID-19. Esto es muy esperanzador. Tomemos un ejemplo más cercano, Chile. Chile es el país que vacuna a más personas por cada, el porcentaje más alto de vacunación diario de dosis. Y sin embargo,
Chile está viviendo una segunda ola. Chile tiene variantes, tiene la variante, básicamente dos de las tres que hemos hablado, la que circula en Brasil y la que circula en Reino Unido, sobre todo la que circula en Reino Unido. Tuve la oportunidad de preguntarle a uno de los investigadores si podían establecer bolsones donde estaban las variantes, donde se vieran más casos a pesar de la vacunación, pero no hay esa correlación. La razón que ellos piensan de esta segunda ola, a pesar de estar vacunando, primero es que no han vacunado sino a un 30% de la población, y en segundo lugar, que la gente relajó las medidas por la sensación de la vacunación, aunque ellos mismos no estuvieran vacunados. Es decir, todo el mundo relajó las medidas porque ya llegó la vacuna. Entonces es importante que aún vacunados recordemos que tenemos que mantener las medidas de prevención hasta reducir la incidencia en el país. Entonces, bueno, antes de finalizar, quería, hacer un reconocimiento al equipo. Los que están con los asteriscos rojos son los que quedan. El Cheo se había jubilado y regresó al laboratorio de virología molecular. Ellos son los que se encargan del diagnóstico. Es una dura faena de sábados, domingos, todos los días y noches. En el laboratorio, Héctor Rangel es quien coordina este diagnóstico, además de tener aislamientos virales de este virus. Este es María José, una nueva integrante del laboratorio, Joseph, de quien hablé de un artículo que está ahorita en Cleveland, además de la colaboración del Laboratorio de Biología de Virus, José Luis Zambrano, Zoila Moros, Christopher Franco. También está María Ángel Delgado, de una unidad de microscopía electrónica, y del Laboratorio de Inmunoparasitología, Mariana Hidalgo nos está también ayudando enormemente. Obviamente una colaboración estrecha con el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, Pierina D'Angelo, Liesca Rodríguez, Víctor Alarcón y Marwan Aguilar, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y dándole las gracias por su atención, sin olvidar que si algo bueno ha tenido esta pandemia, es que nos ha traído, al menos virtualmente, al maestro José Parza de vuelta a Venezuela. Y no puedo olvidar tampoco al maestro Ferdinando Liprandi, que también está muy activo asesorando contra este grave flagelo. Y ahora sí, gracias. Bueno, Flor, de verdad que me queda agradecerte por hacer un tema bastante complejo de una forma de poderlo entender para todos, ¿no? Hacerlo más sencillo, porque no es fácil entender ni las variantes, ni lo que está ocurriendo con las variantes y las vacunas que ha creado tanto temor y tantas dolores de cabeza para los que están detrás de la producción de vacunas como los que las van a recibir. Aquí tenemos algunas preguntas que fueron surgiendo en, mientras estabas hablando, ¿no? Algunas yo creo que tú respondiste a algunas de las preguntas. Por ejemplo, dos personas hablaron de que, que si las mutaciones que pueden escapar a la detección por PCR en marcas específicas de reactivos o qué elementos comunes del genoma viral se busca detectar por PCR, pero creo que tú dijiste que las pruebas que se realizan aquí, no sé si quieres hablar un poquito más sobre eso en particular. Yo diría que casi fue un golpe de suerte para el Reino Unido haber usado un kit de Thermo Fisher que utiliza uno de los genes, la espiga, y justo cayó en la de lesión, porque igual las detectaban porque lo detectaba el otro gen, pero les permitió ver y tienen un método muy fácil por PCR en tiempo real, esta es variante, esta no. Aquí no se usan esos, como digo, la mayoría de los genes que se usan no son los de la espiga y después de esto, de ver esta espiga que muta, pues mejor usar otras regiones. Eso siempre está latente y hay algunas mutaciones que pueden afectar, pero para eso, como dije, ahí están las dos dianas. Exacto.
Otra pregunta que sale por allí es que ¿cuántas muestras se deben genotipar para saber qué variante circula en una región? Sí. Una pregunta, un poco de curiosidad. Sí, bueno, como yo dije, Inglaterra secuenció 140.000 genomas completos, algunos países de la región aquí, Brasil tiene un centro de referencia para la OPS para secuenciación de genomas completos, para referirnos a nuestra región, pues. Sin embargo, hay países que justamente se están preguntando, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo escogemos las muestras? Las que tienen CT más bajo, las que tienen carga viral más alta, justamente. Y la idea es tratar de ser un uso racional de los recursos en el sentido de que por eso nosotros adoptamos esa estrategia. Y nosotros arrancamos y llevábamos más de 100 muestras y no habíamos encontrado una variante. Sin embargo, pues ya, cuando estábamos esperando Bolívar, porque por la cercanía a la frontera con Brasil pensábamos que por Bolívar podía entrar y de hecho, bueno, así fue. Y de hecho, una vez entrado, el predominio de la variante es, aunque los números son pequeños, pues se muestra el predominio pues de la variante. Exacto. Una pregunta que hace Manuel es que la circunstancia de Brasil, una epidemia descontrolada con una vacunación lenta, no puede ser esto un caldo de cultivo para que hayan variantes que escapen a las vacunas que se están utilizando en Brasil y un problema para nosotros por la cercanía. Sí, probablemente, seguro. Y también lo que pasó en Manaus, que es un caldo de cultivo también, pero probablemente también el hecho de haber tenido mucha gente infectada que se supone que tenía la inmunidad de rebaño, pues entonces quizás favoreció la aparición de esta mutante de escape a los anticuerpos neutralizantes. Exacto. Manuel también es el mismo que pregunta que, dada las variantes circulantes en Venezuela, uno podría decir cuál es la mejor opción de vacuna en nuestro país. Yo vi que tú hiciste algún comentario sobre Coronavac o sea, las vacunas estas chinas, ¿no? La verdad es que en este momento, si ven la tabla, es muy compleja la información. Y bueno, quizás el doctor Esparza pueda completar algo, pero yo no me atrevería en este momento a decir que alguna vacuna pudiese ser mejor. Creo que hay que tener un poquito más de distancia y de evaluación de los datos. ¿El uso de diferentes tipos de vacunas favorece el escape de nuestras variantes? Es una pregunta. No, porque digamos, a cada uno se supone que lo vamos a vacunar con una sola, ¿no? Por ahora. Entonces, no diría que tener un abanico amplio de vacunas favorezca. Lo que favorece es la lentitud. Mientras más rápido vacunemos, menos tenemos probabilidades de que aparezcan las variantes. Aquí hay una pregunta, bueno, te la voy a hacer de igual modo, que dice, ¿se puede poner vacuna de una marca y luego de otra? Sí, Este, hasta donde yo sé, hasta ahora eso no se acepta. Puede ser que en un futuro, por ejemplo, AstraZeneca y la Sputnik V y Gamaleya están en conversaciones para ver si hacen una vacuna híbrida que sería todavía más efectiva. Pero eso, hasta donde yo sé, todavía no se estila. nosotros hemos aprendido, por ejemplo, con influenza, que todos los años hay un cambio en cuanto a la vacuna de acuerdo a la cepa, cómo va rondando. De hecho, también hay una cepa del cono norte, hay una del cono sur, vacunas diferentes en ambos sitios. ¿Se podría esperar algo así con coronavirus? ¿Cambios de vacunas anuales? ¿O que te vacunes y te tengas que poner un refuerzo de acuerdo a la variante que circula por tu zona? ¿Tú ves algo de eso a futuro? Sí, quizás es probable de que venga una versión potenciada de las vacunas para el año que viene, que incorpore básicamente, y por eso las llamé a Nelly y a Eric, porque sobre todo Eric, porque Eric es mutante de escape a la vacunación. Y algunos resultados preliminares que me ha enviado el doctor Liprandi, Ferdinando Liprandi, muestran que quizás vacunando con Eric estoy protegida contra la no variante, porque ya, entonces, o se hará una vacuna bivalente con los dos conformaciones pues, de proteína, las dos secuencias,
o se buscará un refuerzo con las variantes. Como bien dijiste tú, es muy claro el ejemplo de influenza y la gente se vuelve a vacunar y no es un drama, pues no es una gran preocupación. Exacto. Por aquí hay comentarios sobre los supuestos efectos adversos de AstraZeneca. No sé si tienes algún comentario al respecto de todo lo que pasó con AstraZeneca. Y los coágulos. De alguna forma creo que lamentablemente ya entre los antivacunas, y siempre hay gente que le tiene miedo a la vacunación, es un poco como plomo en el ala que ha recibido la pobre AstraZeneca, ¿no? Pero como bien nos dice el maestro Esparza, esto es un ejemplo de cómo funciona la vigilancia y de que no se están saltando etapas. Sencillamente se está evaluando cualquier efecto adverso y sale a la mano. Yo diría de que no podemos tirar, tenemos que seguir confiando en la vacuna, es mi opinión personal. Sí, yo también pienso que cualquier vacuna, la que sea que esté más cercana, es la mejor, la que tengamos disponible para colocarnos. Hay una pregunta aquí que pregunta, ¿cómo realizan la extracción del material genético? ¿De manera automatizada? Entiendo que su laboratorio realiza el diagnóstico molecular a nivel nacional. De ahí provienen las muestras, es la pregunta. Y obviamente este, nosotros tenemos acceso a un grupo de las muestras y entonces por eso a veces se retrasan otras, ¿no? Hemos ido como aceitando el mecanismo de vigilancia genómica. Se extraen por métodos automatizados, pero también pueden extraerse de forma manual con columnas procedemos a la secuenciación. Estamos también diseñando métodos rápidos que quizás pronto pueda compartir con ustedes para todavía hacer un diagnóstico todavía más rápido de las variantes. Sabes que a mí me encanta que tú hables de esto, porque mucha gente cuando se empezó a hablar de la variante brasilera circulando en el país lo pusieron en duda. Pensaron que no era real, porque no saben el trabajo que se hace en el país y la labor espectacular que hacen ustedes en el laboratorio de virología. O sea, desconocen de la labor que hacen ustedes y la verdad es que yo creo que hay que decir lo que aquí se hace y cómo se hace y la forma seria en que ustedes lo manejan. Y no de ahorita, ustedes tienen años en esto y siempre dando la pauta en muchas de las infecciones que hemos tenido, como la vivimos en un tiempo con las mutaciones de los pacientes con VIH en su época, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante dar a conocer la labor que ustedes hacen. Por Mira, aquí, Félix Tapia. te ¿Ah? interrumpo porque no sabes cuánto agradezco tus palabras. No, de verdad que sí. Tú sabes que yo por ti siento una admiración así feroz desde hace años, desde que tuvimos que trabajar juntas con las El mutaciones de equipo, VIH. Sí, y de verdad que a mí me parece que el trabajo que hacen ustedes es maravilloso y me encanta que de esta forma, con esta plataforma, lo podamos hacer. Aquí nuestro querido Félix Tapia, muy querido, creo que por las dos, pregunta, ¿la respuesta inmunitaria celular es redundante y puede ser la salvación contra las variantes? ¿Qué opinas, Flor? sí, sí, por eso yo hice el énfasis de que las vacunas basadas en presentación endógena este, favorecen, además de la respuesta de anticuerpos, una respuesta celular. Pero ahí caen todas las vacunas de tipo ARN, las vacunas a vector no replicativo adenoviral. Y sin embargo, estamos viendo que fallan un poco. Las vacunas a virus inactivados son de presentación exógena y entonces ahí la inmunidad celular es provista por el uso de un adyuvante. Sin embargo, la ventaja que tienen es que de repente la respuesta celular contra otras proteínas del genoma podría ayudar a esta protección. Pero como les dije, esto es mera especulación y tenemos que esperar datos duros para saber si va a haber una mejor vacuna contra las variantes. Pero siguen funcionando y siguen protegiendo contra enfermedad grave. Y él pregunta, antes de darle la palabra al doctor Esparza, que está pidiendo la palabra, es que qué opinión le merece el concepto de ADE o mejora dependiente de anticuerpos y su relación con estas vacunas. Sí, ya con otros coronavirus se ha visto que podría haber este fenómeno que se conoce más en dengue, que es la potenciación mediada por anticuerpos, es decir, concentraciones subneutralizantes de los anticuerpos no solo no protegen, sino que además ayudan a decorar este virus y a ser presentado al sistema inmunitario y abrirle nuevas puertas de entrada a las células y por ende entonces potenciar la infección.
hay cierta preocupación, desde el principio la ha habido, y eso hace parte de la inmunovigilancia que hay que tener con todas estas vacunaciones. Ciertamente. Doctor Esparza, vamos a darle la palabra, que tiene rato levantando la mano. Doctor Esparza, díganos ahí. Muchas gracias. Yo creí que no me iban a ver, entonces levanté las manos por varios lugares. Mira, Flor, muchas gracias por tu presentación, la disfruté enormemente y sobre todo aprendí muchísimo de lo que tú explicaste hoy. Y muchas gracias por el piropo al final de tu presentación, aunque tuve que compartirlo con Ferdinando. Sí, yo voy a ser más bien hasta muy positivo. Quiero hacer dos comentarios. Uno, que no lo pensaba hacer, pero es referente a lo que dice Félix, es la inmunidad celular. Evidentemente que las primeras vacunas se diseñaron principalmente para inducir inmunidad humoral, anticuerpos contra la proteína de la espiga, no para inducir inmunidad celular. Hay inmunidad celular, solamente se induce inmunidad celular con las vacunas mensajeros o con vectores, pero solamente para la proteína S. Hay compañías que están trabajando en otras vacunas para inducir inmunidad celular a otras proteínas virales, porque no necesariamente la inmunidad celular contra la proteína de la espiga es la que va a hacer el truco. Quizás es contra la nucleoproteína, contra otras. De manera que todavía eso queda por estudiar. Flor, una cosa interesante es que la mayoría de los estudios de neutralización cruzada se han hecho utilizando el suero de personas de convalecientes que se han recuperado de una infección con las cepas originales, la A o la B. Y entonces se cruza ese suero contra las variantes que van emergiendo. Y eso es lo que te explicaste en la tabla que mostraste. Sin embargo, hoy leí en la prensa, no he leído el artículo, que una buena amiga viróloga de Sudáfrica, Penny Moore, reportó hoy en Nature algo que es realmente interesante. Y es que los anticuerpos en personas que se han recuperado de la infección por la variante, por la 1351, esos anticuerpos, cuando se prueban contra diferentes variantes o contra el virus original, hay mucha más neutralización cruzada. Eso es algo interesante que se ha visto con otros virus. Uno quiere incluir en su vacuna el antígeno que más neutralización cruzada tiene. En el caso del SARS-CoV-2, no había no se veía esa importancia hace varios meses cuando no sabíamos que el virus iba a mutar con tanta frecuencia. Entonces mi pregunta es, Flor, yo creo que esto es una noticia muy optimista. Quizás un refuerzo, una vacuna basada en la variante surafricana o en estas variantes sean un mejor antígeno que el que hemos utilizado en las vacunas hasta ahora. Sí, totalmente, sí. Creo que hay ya una evidencia emergiendo sobre eso. Y bueno, sería una buena noticia porque no haría falta hacer una vacuna bivalente o polivalente, sino una vacuna con estas variantes que incorpore en particular a ERIC. La E484K es la más importante incorporar. Obviamente N501Y, puesto que le aumenta la afinidad al receptor, también vale la pena incorporarla. Hay una pregunta aquí de Gregorio Sánchez que dice, ¿podría Flor repetir los procesos para la vigilancia genómica que se realizan en Venezuela y cómo se complementa con la secuenciación en Corea? Sí. Quiero aclarar, la secuenciación en Corea es un servicio internacional que usan muchos países, es así como cuando uno compra primer, ¿no? Uno envía un producto y ellos lo secuencian. Tarda más en llegar a Corea que lo que ellos lo secuencian. Demora una semana en llegar a Corea y en 24 horas ellos envían un pocotón de secuencias crudas y esas uno las analiza y evalúa la presencia. Entonces, es una forma relativamente rápida porque lo que estamos es amplificando un pequeño pedazo del genoma. Como les dije, 3%, 1000 nucleótidos y ahora estamos con 1%, 293 nucleótidos y ahí tenemos a Eric y a Nelly. Entonces, con eso ya sabemos si están Eric y Nelly y ya con eso podemos rápidamente diferenciar. Y como les dije, estamos diseñando métodos todavía más rápidos para identificarlos.
Bueno, otra pregunta que creo que ya la contestaste, que dice, ¿la totalidad del virus inactivado debería ser más efectiva que las vacunas que tienen antígenos específicos y únicos? Sí, como bien habló el doctor Esparza, puede ser que una inmunidad celular, más que todo en este caso, contra estas proteínas, pueda ayudar a solventar el escape inducido por estas variantes. Exacto. Pero es una especulación y como bien nos dice el maestro Esparza, la vacunología es una ciencia empírica. Hay que comprobarlo. Es verdad. ¿En cuánto tiempo se genera la inmunidad posterior a la vacunación? Pregunta alguien por aquí. Sí, se están viendo muchos casos de personas. Hoy me llamaba mi hermano de Francia, un gran amigo, 14 días vacunado con la Pfizer primera dosis y se infectó. Es decir, una sola dosis no garantiza protección, son las 2 dosis y esperar entre 2 y 3 semanas después de la segunda dosis. Así es, entre 1 o 2 semanas. Tomando en cuenta, bueno, mira, aquí dice, tomando en cuenta presencia y profesionalismo de ustedes, ¿qué hace falta en Venezuela para crear una vacuna? Bueno, eso te lo dije como un comentario. Mira, expectativas de la fase 2 de los prototipos Soberana 2 y Abdalá. Sí, bueno, tener claro que son prototipos. Importante que las personas sepan que no se están vacunando, sino que eventualmente van a participar en estas fases clínicas. Segundo, estas vacunas están basadas en la porción más pequeña, en la RBD. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la conformación prefusión, no tienen el péptido de fusión. El péptido de fusión está fuera del RBD. Entonces, es como poner todos los huevos en la misma cesta de la parte que une el receptor. Entonces, quizás una RBD, pero de variante, bueno, quizás sea la versión 2 de estas vacunas, pero hay que tomar en cuenta con todo lo que hemos discutido que solo contemplan ese pedacito nada más. Exactamente. Bueno, aquí hay otros comentarios sobre la vacuna de AstraZeneca que, Sí, que ya no vienen al caso ahorita. No sé si quieres darnos un mensaje final, sobre todo para lo que significa para todos los que vivimos actualmente en medio de esta epidemia, ahorita en una segunda ola bien intensa de casos. En cuanto a las medidas de protección, que yo pienso que tienen que seguir iguales, que es mantener la distancia, lavado de manos, uso de tapabocas, independientemente de la vacunación, por lo que tú acabas de decir muy bien, de que tarda un poco, además de que haga el efecto, y además que te protege de la enfermedad severa, más de que te puedas infectar y puedas transmitir la infección. Entonces quisiera unas palabras tuyas, un poquito para cerrar esto a las personas. Bueno, el mensaje a redoblar las medidas de prevención. Yo insisto mucho con una que es el distanciamiento social, porque la gente cree que por tener mascarilla puede estar hablando media hora a 30 centímetros de otra persona. Y la distancia es la suma de todas las medidas las que confieren protección. Y me preocupa a veces de ser muy con la evidencia científica de poder generar frustración y preocupación en personas. Todavía no he podido vacunarme y ya me están diciendo que la vacuna quizás no funciona. No, la vacuna sigue funcionando, es la mejor herramienta que tenemos y tenemos que luchar todos al unísono para que la vacunación se acelere en Venezuela y la tengamos disponible para todos lo más pronto posible. Así es, y de verdad, bueno, gracias por esta maravillosa jornada de esta noche. Un tema súper apasionante y diferente. Esta charla la hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Qué decías? ¿Que no te escuché? Sí, que se congeló. No, yo lo que quería era agradecer, para mí un gran honor participar y estar en medio de tantos amigos. Para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes esta información. Igual que para nosotros tenerte aquí, la plataforma SOS Telemedicina, una vez más por dar el apoyo y lograr que lleguemos a muchas más personas y podamos seguir llevando esta información. La Sociedad Venezolana de Infectología, a la cual pertenezco, con su trabajo de educación que no se ha detenido a pesar de la pandemia. Y bueno, y a las personas como tú que siguen trabajando arduamente en este país y que demuestran que todavía hay muchas cosas que hacer.
Y gracias al doctor Esparza por siempre estar aquí con nosotros. Sí, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.